Buenos días. Hoy voy a mostrar una partida del Festival de la Juventud de Centroamérica y el Caribe, que en su rama U18 femenino entregaba títulos de maestro internacional. En la rama absoluta, el ganador fue el ahora maestro internacional Araujo, de República Dominicana, y en la categoría femenina, la fuerte jugadora de El Salvador, Andrea Ortiz, logró el título de maestro internacional, que se suma a los de Ada Castañeda y las hermanas Lorena y Sonia Cepeda de El Salvador, y ahora ya tienen 4 maestros internacionales. El Salvador ha sido un país muy fuerte en la categoría femenina, al menos en la zona centroamericana, solo que en este momento 10 de sus 11 primeros tableros, o los 11 jugadores más fuertes por elo femeninos, están inactivos. Y una de ellas, la única que está activa, es Andrea Ortiz, que ahora consigue el título de maestra internacional. Para lograrlo tuvo que vencer a la jugadora de Cuba, que es bastante buena, Olivia Pérez, en una partida muy luchada. La cubana llevaba blancas y empieza con E4, y Andrea estaba muy preparada con una defensa siciliana. A la jugada caballo C6 y D4 se llegó por medio de G6 a un dragón acelerado. En esta posición normalmente se saca o el caballo C3 o C4 para jugar la Maroczy. La cubana decidió jugar caballo C3 y la salvadoreña Andrea jugó alfil G7, la línea principal por mucho. En este momento pues hay que hacer algo. Se puede hacer caballo B3, también es posible hacer caballo DE2, con idea de quizá más adelante enfianchetar el alfil. Pero la principal es alfil E3, siguiendo un desarrollo rápido de parte de las blancas. A caballo F6, en este momento solo se puede hacer o alfil E2, caballo C6 también es posible, y alfil C4, que es como la línea principal por mucho, la más agresiva. Y aquí el negro tranquilamente enroca. Se puede hacer dama A5, que obliga a que las blancas virtualmente enroquen corto, ya que cualquier otra jugada daría temas a las negras. Pero el enroque corto es una jugada clásica, y después de alfil B3 llegamos a la posición normal de la siciliana dragón, de la variante dragón acelerado. En esta posición se pueden hacer muchísimas jugadas. La más interesante, por decirlo así, de moda es torre 8, muy interesante. Dama A5 también es perfectamente jugable. Caballo G4, una idea muy interesante. A5 es otra posibilidad. Y la clásica, la que más se juega en esta posición y que se ha jugado durante más tiempo, que es la sencilla D6, que al final transpone al dragón normal, ya que nunca no se hace D5. Entonces, F3 es la línea normal para llegar al ataque Rouser, y tenemos esta posición que es la dragón clásica del Rouser. Aquí las negras pueden hacer varias jugadas. Alfil D7 es por mucho la más común para traer las piezas blancas. Aquí las blancas normalmente hacen dama D2, pero no es obligado. Si quieren pueden hacer dama E2, una posición interesante, o directamente también pueden hacer H4. Dama D2 es la principal jugada de las blancas, y aquí la principal línea de las negras es hacer torre C8, con un juego interesante en la columna para a veces intentar atacar con la dama. También se puede hacer dama A5, y la jugada que se jugó en la partida, una línea muy interesante, caballo por D4, alfil por D4, y aprovechando que ya tenemos el alfil en D7, B5 es por mucho la jugada más común en esta posición, y aquí las blancas tienen una cantidad de posibilidades grande. A4 podríamos decir que es como la forma principal para jugar de parte de las blancas, intentando evitar ese molesto
ataque de parte de las negras en el flanco de dama. Pero también está H4, que es lo que siguió la cubana. Una jugada muy interesante. En este momento, el negro sigue con su plan y después de A5 tiene una posición en realidad bastante cómoda, señal de que la preparación de la jugadora salvadoreña estuvo muy bien. El blanco sigue con H5, agresivo, pero el negro hace E5, una jugada muy interesante que evita que el alfil esté molestando en esa diagonal, ya que después de que el alfil se quite a A4, el alfil de B3 tiene que moverse y solo tiene la casilla de 5. Y después de B4, jugada importante para que al capturar en D5 no se pueda capturar con el caballo. El detalle está en que comer la torre es un problema, ya que nos comerían el caballo primero. Y el blanco tendría posibilidades limitadas, ya que tendría 2 piezas por la calidad. Tendría que comer y le comerían en A8. Comer en D6 es demasiado peligroso, ya que primero le comerían en B2. Entonces, no, habría que comer en C3, pero le da a las negras un excelente juego después de la captura en A8. Entonces, no, el caballo se tiene que quitar y caballo de 2 es la principal jugada en esta posición. Y ahora sí, el alfil en D5 es demasiado molesto para las negras, por lo que caballo por D5 termina con ese alfil. En esta posición se puede tomar de dama y de peón. Tomar de dama parece más normal, ya que controla un poco mejor el centro y mantiene la posición un poco más estática. Pero las negras estarían siempre muy bien. Y tomar con el peón es una posición donde el juego se abre, lo cual puede facilitar el juego de los alfiles. Torre C8 es una jugada muy lógica, muy normal. Pero el negro hace una jugada que casi no se ha visto antes, que es E4. Una jugada muy interesante que potencia su alfil de G7. El blanco perfectamente puede tomar en E4, pero no quiere que el alfil sea tan fuerte, por lo que hace alfil D4. En esa posición, después de alfil por D4, dama por D4, las negras están bastante bien. Después de G por F3, el blanco decide hacer G por F3. Una posición divertida. Y el negro termina de activar sus piezas con torre C8. Una jugada que es muy lógica, muy interesante. En este momento el blanco puede hacer básicamente 2 jugadas. Se puede hacer C4, una jugada interesante, y también está la divertida Rey F2. Rey F2 es una celada. Básicamente la única idea es que nos hagan torre por C2, ya que después de H por G6 el blanco está ganando. No es posible tomar F por G6 porque torre por H7 amenaza mate en G7 y al mismo tiempo amenaza el alfil. Por lo que se ganaría al menos una pieza después de dama F6, el cambio de damas y la captura en D7. Si se captura la torre, entonces es mate forzado después de torre H1 jaque. El rey se mueve, torre jaque, el rey se mueve y después de torre H7 jaque, el rey no puede ir a E6. Si se mueve a G8, dama G7 es mate en una. Y si se mueve a E8, pues dama jaque. El negro puede, si quiere, regalar primero el alfil, pero después siempre tiene que regalar la dama. Y dama por E7 sería mate. Es una idea interesante, rey F7, rey F2, pero el blanco jugó bastante lógico con enroque. El problema de enroque es que su posición es un poco peligrosa. El negro hace una jugada como alfil F5, una jugada muy interesante, se está entrando en C2, hay que evitarlo. El blanco decide hacer torre D2 defendiendo ese punto y el negro hace B3, una jugada muy buena, donde las negras están atacando fuertemente a las blancas.
Caballo C3 defendiendo a 2, una jugada interesante. Aquí hay varias posibilidades. Dama G5 se miraba muy fuerte. Atacando al rey, clavando la torre. Amenazando comer en A2, ya que el caballo no podría capturar por la entrada en C2. La posición sería muy incómoda para las blancas. Pero el blanco decidió jugar directo con B por A2 y así el blanco necesita capturar por fuerza. Y después de dama C7, estamos entrando en C2, caballo B4, H por G6 primero, para que después de F por G6, el juego de las blancas estaría muy bien después de caballo B4. Y aquí tenemos una posición interesante donde las blancas están sosteniendo la posición y las negras hacen dama C4. Es una jugada posible, pero que se quita casi toda la presión de parte de las negras hacia las blancas. Después de caballo C6 está amenazando la dama y está entrando con las piezas. Es forzado cambiar damas y después de torre por, ya el caballo en C6 está muy bien ubicado y está cayendo el peón de A4, por lo que torre A8 es obligado. Y aquí la posición podríamos decir que es bastante igualada. ¿Por qué? Porque después de rey D2 el blanco tiene buenas posibilidades en general en la posición. El peón de C4 podría avanzar o llevar la torre a A1 para presionar el peón de A4. Una posición muy buena. Pero en este momento el blanco comete una imprecisión caballo E7. Digamos que eso no es un problema real. El detalle está en que cuando las blancas hacen torre H4, logran meterse ya realmente en problemas, ya que después de H5, ellas pensaban que estaban atacando. Con torre G1 están amenazando varias ideas, como por ejemplo torre por H5. El problema está en que después de rey F6, una jugada muy buena, el caballo está siendo atacado. Y las blancas lo único que han hecho es perder tiempos, ya que las negras han avanzado el peón H, lo cual podría ser muy peligroso. Regresar con el caballo a C6, aunque es posible, ya no hay presión sobre el peón E4 y ya los peones H y G podrían ser muy peligrosos. Jugadas como A3 se deshacen de la debilidad de A3, de las negras del peón de A4 y tendrían una posición muy interesante. El detalle entonces después de rey F6 es que las blancas hacen una jugada que, aunque lógica, caballo por F5 los condena totalmente a la pasividad. Después de rey F5 llegamos a una posición muy importante en la partida, ya que al haber desaparecido todas las piezas menores solo quedan las torres. Y entonces al llegar a un final de torres, el peón de H vuelve muy incómoda la posición para las blancas. Este peón es muy peligroso ya que puede avanzar rápidamente, apoyado por el peón G. El blanco hace torre E1, lo cual es un problema. Y aquí el negro hace una jugada excelente. Quizá torre H8 para hacer G5 y avanzar los peones sea un poco más precisa, pero deshacerse de la habilidad con A3 es muy interesante. Después de B por A3, torre por A3, nos estamos comiendo el peón de F3. Y es importante conocer que en los finales de torre, la ventaja material no es lo más importante, sino la actividad de las piezas. Aquí las blancas tenían que hacer algo así como torre E6, logrando cierta actividad con sus piezas, aún a costa quizá de perder algún peón. Pero las blancas hicieron F4 defendiendo su peón, pero cayendo a un final de torres terrible. El rey bloquea el peón F y defiende el peón de G6, que al mismo tiempo defiende el peón H, que está pasado y listo para avanzar. Solo la torre lo puede impedir. La torre de E podría activarse, por lo que la jugada de las negras, torre A1 jaque
obligando a rey D2 y después de torre por E1, rey por E1, llegamos a un final de torres totalmente ganado, ya que en el flanco del rey tenemos un peón pasado y en el flanco de dama el peón de D5 está muy avanzado y está bloqueado, y el peón de F4 también está bloqueado y es relativamente fácil de atacar. Las negras después de torre C8 simplemente ganan un peón, rey D2 intentando evitar algo, pero después de torre C5 el peón cae inmediatamente. Era interesante ver que jugadas como torre C4 son un poquito más precisas, ya que amenazan el peón de F, que es más importante en esta posición, ya que las torres no se pueden cambiar y tendríamos los dos peones pasados, ya que rey E3 defendiendo ese peón, pues el peón que cae es el peón de C2 y el peón de D5 siempre sería muy débil. Pero bueno, torre C5 es una excelente jugada también. Después de rey D3 cae el peón y después de rey E3 pues la torre regresa a C5. Rey D3 intentando mantener la posición, pero después de D5 la posición de las negras es excelente y ya ganadora. El blanco intenta prolongar el juego con torre H1, pero torre C4, capturando el peón de F4, gana la partida de un solo. Torre B1 para activar las piezas, simplemente se captura el peón. Torre amenazando el peón, pero rey E5 y las negras tienen dos peones de ventaja. El blanco, quizá presionando en el tiempo, no abandonó, sino que hizo un par de jugadas. El negro tranquilamente empezó a jugar para avanzar sus peones en una muy buena técnica. Se van avanzando los peones poco a poco. El rey se coloca en D4 para presionar al rey blanco y obligarlo a que quede de pasivo. Después de la torre, torre jaque. Y ahora, tranquilamente, lo que ocupamos es avanzar los peones. Y para ello, pues el rey negro perfectamente hace su labor. Rey E3 y después del jaque, rey F3, jaque, rey G4 y ahora no importa tanto el peón D5 ya que el peón H corona inmediatamente. H3 las blancas abandonaron porque ya no hay forma de evitar que las negras hagan H2 y después de G1, torre G1, H1 coronando el peón, gana la torre inmediatamente y con él la partida. Es una excelente victoria de Andrea Ortiz. Felicidades por su título de MI. Es un gran trabajo del Salvador que ha trabajado en la juventud durante muchísimos años. Renovó, fue el primer país en Centroamérica en los últimos 20 años que renovó sus jugadores completamente. Solo que las chicas normalmente se retiran un poco antes que los varones y gran parte de los jugadores que estaban en la selección del Salvador femenino ahora ya no están jugando, están inactivas. Por ejemplo, la número 1 de Centroamérica, Lorena Cepeda, ya hace días que no juega, desde que se casó con el gran maestro. Es una lástima, pero poco a poco el ajedrez del Salvador está resurgiendo de cara de sus entrenadores que han hecho un trabajo excelente. Felicito a Lemis y a las personas que los acompañan en este trabajo con la selección de El Salvador. Esperemos que en Honduras se trabaje también. Poco a poco y con esfuerzo se pueden lograr las cosas. El Salvador es un ejemplo de ello. Y para terminar, los dejo con una posición de Emanuel Lasker. Lamentablemente para él, en esta partida contra Carlos Torres Repeto, el mejor jugador de la historia de México y en su momento el segundo mejor jugador de América Latina, solo por detrás de José Raúl Capablanca. En el año 1925 se enfrentó contra Lasker y logró ganar en esta interesante posición. A ver si la pueden encontrar. Es una posición muy famosa, así que quizá algunos ya la conozcan, pero eso es todo. Espero que hayan disfrutado la partida.
Gracias por su atención.